Apreciados hermanos y amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de alabanza, de adoración, y donde vamos a aprender lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, como quiere que nosotros nos comportemos, como Él quiere que nosotros dispongamos nuestro ser. Vamos a hablar con nuestro Señor y vamos a pedirle que guíe nuestras vidas, que nos enseñe, y vamos a disponer todo lo que somos. Así que les invito para disponer su mente, su corazón, y mi mente y mi corazón, para que le escuchemos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque una vez más nos permites reunirnos. Gracias porque es por tu misericordia que estamos aquí, que yo estoy aquí. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer en este día. Y gracias por este tiempo que nos das ahora para escucharte. Señor, dispongo mi boca, dispongo todo lo que soy para hablar tu palabra, Señor. Gracias porque tú me has hablado, Señor, y yo sé que tú les vas a hablar a mis hermanos, a mis amigos, Señor. Pedimos tu sabiduría para aprender y para poner en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a estudiar un tema que está en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 22. Pero antes de leerlo, les invito para que compartamos este video de introducción. Bueno, entonces Job capítulo 33, versículo 14 al 22. Nos dice así: tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. A veces Dios nos castiga con agudos dolores de huesos. Perdemos el apetito y no soportamos ningún alimento. La carne se nos va secando y hasta se nos ven los huesos. Así se nos acerca la muerte. El título de nuestra enseñanza es Dios nos habla hoy. ¿Queremos escucharlo? Dios nos ha hablado desde el mismo principio de la creación. Dios ha utilizado diversos medios. Dios con su creación, Dios con nuestros amigos, con nuestros compañeros, Dios con los pastores que hemos tenido, con nuestros jefes, aún con las personas que no conocemos, nos ha hablado. Y por eso en esta noche queremos hablar sobre este tema. Dios lo puso en mi corazón porque Él me ha hablado a mí y yo sé que a ustedes también les ha hablado. Pero hoy, como dice el título, ¿queremos escucharlo? Es muy importante que así como comprendemos y recordamos que de muchas maneras Dios nos ha hablado y que de muchas maneras también nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha enseñado, así queremos nosotros no solamente escucharlo, sino queremos poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Dios nos habla hoy. ¿Queremos escucharlo? Vamos a leer este primer punto que nos dice, Dios siempre nos ha hablado. Está en el primer capítulo, en el versículo 14 y 15
del capítulo 33. Es el primer punto. Dios siempre nos ha hablado y nos dice así: tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Ustedes y yo lo sabemos. Dios ha utilizado siempre, aún desde el principio, nuestros propios padres o nuestra propia familia. Dios la ha utilizado para hacernos entender lo que es bueno y lo que es malo. Nuestros propios maestros en nuestro colegio nos han hablado lo que debemos y lo que no debemos hacer. Luego nuestros jefes o nuestros maestros de bachillerato o de universidad, Dios los ha utilizado para que nosotros entendamos lo que es bueno para Dios, lo que le agrada a Dios que hagamos, cómo nos comportemos. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Siempre nos ha hablado. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22 nos dice: esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Este versículo, este capítulo, Romanos 1, 19 al 22, nos muestra la triste realidad de la humanidad. Dios se ha revelado a nosotros, Dios se ha comunicado con nosotros, Dios nos ha hablado y nos ha hablado de muchas maneras. Inicialmente nos mostró con la creación y en la Biblia nos enseña cómo ha sido desde el principio revelado su poder, su sabiduría, su grandeza. Y por eso nos dice este capítulo 1 que esta gente no tiene excusa. Sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, porque Dios se lo ha mostrado. Dios mismo nos ha mostrado y a toda la humanidad. No importa en qué parte del mundo se encuentre, pero a todos nosotros Dios nos ha mostrado quién es Él, su amor, su poder, su autoridad. Los científicos, cuando ven sus estudios, cuando miran el universo, se dan cuenta que ese universo es infinito para nosotros. Y eso les muestra que realmente hay una sabiduría detrás de todo esto, hay una inteligencia superior, pero no quieren entenderlo. O sea, no es que no lo entiendan, no quieren aceptarlo. Saben que hay una inteligencia superior, pero no quieren aceptarlo. Nosotros sabemos que realmente podemos estar bien si obedecemos la palabra de Dios, sus instrucciones, pero decidimos no aceptarlo. Y como lo decía anteriormente, desde el mismo momento en que nosotros nacimos, Dios colocó personas que nos han enseñado, que nos han instruido, pero nosotros, después de tener la capacidad de razonar, decidimos por nuestra naturaleza pecaminosa no obedecer. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada.
no piensan más que en hacer lo malo. Desafortunadamente, cada día las personas, nosotros, la humanidad, nos damos cuenta que eso es una realidad. Si ustedes miran los noticieros, si escuchan la realidad, se dan cuenta, nos damos cuenta que en lugar de buscar a Dios, estamos mirando, como lo dice la Biblia, solamente o puras tonterías. ¿Qué es una tontería? Es algo que se sale de la realidad nuestra. Es algo que se sale, que aún teniendo nosotros el conocimiento, sabiendo de la importancia de guardarlo, lo hacemos en contra de lo que realmente la lógica nos enseña. Es una tontería. Miremos por favor Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Estamos leyendo la versión TLA. La mayoría de los versículos que vamos a leer esta noche están en esa versión TLA. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Nosotros sabemos, y la humanidad lo sabe, Dios colocó en cada uno de nosotros un timbre, una alarma, la conciencia, que me enseña que si hago lo contrario a lo que Dios ha dejado en mi corazón, a lo que Dios nos ha enseñado, vamos a tener consecuencias. Sí lo sabemos. Dice que quienes hacen esto merecen la muerte. El libro de Romanos nos enseña que el resultado del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios para nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros lo sabemos, pero decidimos muchas veces no escucharlo. Y por eso el título de nuestra enseñanza, Dios nos habla hoy. ¿Queremos escucharlo? Hoy Dios nos enseña, nos habla, nos recalca y nos llama la atención. Él quiere que nosotros lo escuchemos, que recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero que Dios tiene para nosotros un regalo que es la vida eterna, pero que nosotros debemos escoger, escuchar lo que Dios nos ha hablado. Ustedes y yo hemos recibido siempre muchos consejos. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero Él quiere que no solamente le escuchemos, pongamos nuestro oído a lo que nos ha enseñado. Muchas veces las personas nos dicen, sí, todo lo que se habla en la iglesia, lo que ustedes han enseñado, lo que dice la Biblia, es muy cierto. Pero llega hasta ahí, porque yo quiero y la persona quiere seguir haciendo su voluntad. No quiere sujetarse a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada en las iglesias, a la autoridad delegada en las naciones. Solamente quieren escucharlo, pero hasta ahí llega su obediencia. No quieren obedecer realmente. Una parte de la obediencia es escuchar, pero otra parte de la obediencia es poner en práctica. Miremos nuestro segundo punto. Dios nos ha hablado algunas veces por medio de sueños. Es lo que nos dice en la parte que hemos estado estudiando, en la porción que hemos estado estudiando, Job capítulo 33, el versículo 15. Job capítulo 33, el versículo 15 nos dice, algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Ustedes muchas veces tienen, así como yo, sueños que nos quedan muy grabados.
y a veces simplemente le echamos la culpa a algunos otros eventos. Pero Dios utiliza esos sueños para decirnos, Richard, o su nombre, Pedro, o María, o Juan, yo quiero que usted corrija su forma de vivir. José, corrija su forma de comportarse, cambie. Lo hace por medio de sueños. Mientras dormimos profundamente, nos dice la Biblia. Pero nosotros le echamos la culpa tal vez a nuestro subconsciente o a algunos pensamientos que hemos tenido durante el día o el trabajo que hemos tenido. Pero realmente es una herramienta que Dios utiliza para decirnos, por favor, corrija su forma de vivir. Es una forma de cómo Dios le hablaba a Job. Esta porción de la Biblia la habló Eliú, que era un amigo de Job. Y este amigo era más joven que los otros amigos. Dice la Biblia en el capítulo 32 de Job, que los amigos mayores de Job empezaron a juzgarlo por lo que Job estaba sufriendo en ese momento. Y este joven Eliú, no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero dice la Biblia en el capítulo 32 que escuchaba atentamente lo que estas personas mayores decían. Y después en la parte final de ese capítulo 32 nos dice que el joven reconoció que estas personas mayores lo que hablaban estaban equivocados. Y el mismo Job estaba equivocado en su forma de pensar, de razonar. Y por eso Job recibió a Eliú, lo escuchó. Y lo que acabamos de leer en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 22, es un razonamiento que el Espíritu Santo lo hizo para nosotros a través de Eliú. Dios nos ha hablado algunas veces por sueños. Ustedes tal vez lo han sabido, lo han experimentado. Yo lo he experimentado. Mi familia lo ha experimentado. Cómo Dios nos habla en sueños y nos hace entender qué debemos hacer. Pero debemos tener mucho cuidado con la interpretación de los sueños, porque el diablo también habla y simula o engaña con los que interpretan sueños. La base de lo que Dios nos habla son las Sagradas Escrituras. Siempre, cuando queramos saber qué es lo que Dios nos habla, cuál es su voluntad para Él, debemos primeramente saber que lo que el Señor nos habla debe estar conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha dejado, la Santa Biblia. Vamos a leer en el libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante hasta el versículo 10. Esa noche, Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente, fue un buen rey y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que puedas saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. Dios le habló al rey Salomón por medio de un sueño. Pero ¿dónde estaba Salomón? Salomón
estaba en Gabaón. Gabaón es un lugar de adoración, un lugar donde se sacrificaba alabanza para Dios, para nuestro Dios, para el único y verdadero Dios. O sea, Salomón no estaba durmiendo todo el tiempo, o Salomón no estaba perdiendo su tiempo en otros lugares. Salomón estaba buscando de Dios. Y cuando yo busco a Dios, lo encuentro. El libro de Mateo nos dice en capítulo 7 que si yo lo busco, lo voy a encontrar. Que si yo lo llamo, Él me va a contestar. Que si yo le pido, Él me va a dar. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestra oración, por medio de nuestra comunicación con Él. Pero si yo espero encontrármelo por casualidad, no va a ser así. Porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Dios quiere que nosotros lo colocamos en el puesto que Él merece en nuestras vidas. El Señor nos enseña que si nosotros lo colocamos en primer lugar, que si nosotros permitimos que Él reine en nuestras vidas, Él se va a revelar a nosotros. El Señor nos dice que si buscamos su reino, su gobierno, primeramente, antes que todas las demás cosas, todo va a ser añadido conforme a su voluntad perfecta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Salomón estaba buscando la presencia de Dios, estaba adorando a Dios, y Dios se le reveló. Dios sabía exactamente lo que había en el corazón de Salomón. Y Dios conoce su necesidad, conoce su angustia, conoce nuestra debilidad, conoce nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestra tristeza o soledad. Él lo conoce. Pero nosotros debemos tomar la decisión de buscarlo. El que busca al Señor, lo va a encontrar. Dios se revela a los que lo buscan. Mi amigo, mi hermano, es una invitación para nosotros en esta noche. Debemos buscarlo con nuestro corazón sincero y humilde delante de Dios. Dios no aparta a la persona que se humilla, sino que lo levanta. Pero al que se exalta, al que se llena de orgullo, Dios lo humilla. Mis hermanos, mis amigos, debemos humillarnos delante del Señor y reconocer, así como lo hizo Salomón, Dios se le reveló en un sueño. Pero no necesariamente yo tengo que esperar, soñar para poder decirle, Señor, yo te necesito. Nosotros debemos buscarlo y debemos decirle, Señor, solos no podemos. Mi situación, la situación de mi hogar, de mi familia, la situación del mundo entero, cada vez se está complicando. Pero Señor, aquí estoy. Reconozco que solo no puedo. Reconocemos que solos no podemos, que como nación no podemos, que nuestros gobernantes solos no pueden. Pedimos perdón. Como nación, como iglesia, por favor, perdónanos. Nos humillamos delante de ti. Reconocemos que nos hemos apartado y hemos hecho lo contrario a lo que tú quieres. Eso es humillarnos delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Salomón. Reconoció que aunque Dios le había dado esa posibilidad de reinar, solo no podía. Dios nos ha dado a nosotros capacidades, responsabilidades, pero que solos no podemos hacer. Y esto le gustó a Dios, que Salomón pidiera eso, sabiduría. El Señor nos enseña en el libro de Santiago que si nos falta sabiduría, se la pidamos, que Él nos da en abundancia, sin recriminarnos, sin echarnos en cara. Todos nosotros
para vivir la vida que estamos viviendo, para enfrentar cada situación que estamos pasando diariamente y que vamos a pasar. Necesitamos la presencia, la sabiduría, la guía de nuestro Dios, pero debemos tomar la decisión. No debemos esperar que el Señor nos empuje. Debemos dar el primer paso y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Nos dice: así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención: una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa: Dios está con nosotros. ¿Cómo era José? Nos dice: y José era bueno y obedecía a la ley de Dios. José había decidido obedecer la ley de Dios. El primer paso lo damos nosotros. Yo decido ser justo. Yo decido obedecer la ley de Dios. Yo decido obedecer a las autoridades delegadas. Yo decido honrar a mi papá y a mi mamá. Yo decido obedecer lo que Dios me ha hablado desde el principio. ¿Y qué pasó con José? Que Dios le habló. Dios se le reveló en sueños. Dios le dio instrucciones. Nosotros hemos recibido instrucciones y las recibimos por medio de la palabra del Señor. La Sagrada Biblia es fundamental, es básico que todo ser humano busque la palabra de Dios. Busque no solamente leerla, sino que busque escudriñarla, busque obedecerla. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es lo que hacemos nosotros cuando tenemos algo muy delicioso y empezamos a comerlo despacio y buscamos saborear. Eso es escudriñar, es tomar un diccionario y empezar a averiguar qué significa, qué es lo que Dios quiere decirme. Y empezamos a preguntar, y si no encontramos una respuesta por un medio, lo buscamos por otro, pero eso es escudriñar, mostrando que tenemos interés. Cuando yo escudriño la ley de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido, o nos envía las personas que nos pueden enseñar, o nos envía a los lugares donde me van a enseñar correctamente la palabra de Dios. Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo José? Dice la Biblia que cuando despertó, se levantó e hizo todo lo que Dios por medio del ángel le había hablado. Vamos a leer nuestro tercer punto. Dios nos habla por medio de predicaciones y por consejos.
Volviendo a nuestro libro de Job, capítulo 33, versículo 16 al 18, nos dice: otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. Mis hermanos, mis amigos, ustedes y yo hemos escuchado muchas veces cómo Dios ha enviado a personas para que nos enseñen su palabra. Y cada día nuestro pastor aquí en la iglesia nos enseña qué es lo que Dios quiere. Pero en el lugar donde usted está, Dios utiliza también a consejeros. Dios utiliza mensajeros de la palabra de Dios. Dios utiliza a la familia para que nos guíen. Dios utiliza a personas con sabiduría de Dios para que nos enseñen qué es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Nos dice otras veces nos habla al oído. Hay un ejemplo muy claro con Gedeón. Gedeón estaba al frente del pueblo de Israel. Dios le había dado la tarea de libertar a su pueblo, pero Gedeón tenía miedo. Gedeón tenía duda. No sabía si realmente era lo que Dios quería. Tenía todavía esa inquietud. Entonces Dios le dijo: Gedeón, esta noche baje al campamento de los enemigos, lleve una persona. Y la Biblia nos enseña que Gedeón le obedeció. Y cuando Gedeón llegó a ese campamento en una de las carpas, iba con su amigo. Gedeón iba con su amigo y se encontró que en una de esas carpas habían dos enemigos. No sabemos qué horas eran, pero sí sabemos que estaban hablando estos dos enemigos y contándose un sueño que uno de ellos había tenido. Y uno de esos enemigos le dijo al otro, le dijo: acabo de tener un sueño. Y en ese sueño yo veía que un pan descendía de esa montaña y bajaba rodando, un pan gigante, y llegaba aquí donde estamos nosotros, y ese pan destruía todo lo que hay aquí, todo el campamento. Y el otro compañero le dijo: pues mi amigo, realmente eso simplemente es una muestra que Gedeón va a venir con todo su pueblo Israel y que ya nos va a derrotar. Gedeón estaba escuchando. Dios lo había mandado para que escuchara por medio de sus enemigos lo que Dios ya tenía, le había dado, que era la victoria. Otras veces, dice la Biblia en Job capítulo 33, otras veces nos habla al oído. ¿Cuántas veces ustedes han recibido un consejo de su familia, o un consejo de la iglesia, o un consejo de las personas mayores o de las personas sabias? Muchas veces recibimos consejos, pero no los queremos obedecer. Y esta noche Dios nos está diciendo, nos está hablando. ¿Queremos escuchar lo que Dios nos está hablando? ¿Queremos obedecer lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo: ya no más de pecado, ya no más esa vida apartada de mi ley, ya no más, escúchenme, obedézcanme. Vamos a leer en el libro de Reyes, capítulo 12, versículo 6, hasta el versículo 11. Libro de Reyes, primera de Reyes, desde el capítulo 12, desde el versículo 6 al versículo 11. Nos dice: después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable,
Ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Qué tremendo y qué mal consejo que le dieron estos jóvenes. Roboam era hijo de Salomón. Roboam había visto cómo su padre inició, pero también cómo terminó. Cómo Dios había colocado a su padre Salomón, cómo Dios había levantado a Salomón, pero también cómo Salomón con su orgullo, con su soberbia también había hecho lo malo delante de Dios. Pero también sabía que habían unos consejeros ancianos, personas que su padre Salomón tenía y a los cuales les pedía consejos. Sabía Roboam que Dios había utilizado esos consejeros para evitar que Salomón se metiera en más problemas. Por eso Roboam les preguntó a ellos. Él tenía esa enseñanza. Y los consejeros ancianos le dijeron lo que tenía que hacer. Pero él en su juventud o en su rebeldía decidió no hacerles caso. Roboam tenía unos amigos y por hacerles caso a sus amigos, decidió preguntarles, y los amigos también en su rebeldía le dijeron lo contrario. Y Roboam decidió obedecer a sus amigos jóvenes que eran desobedientes a lo que Dios quería. El ser joven no significa no tener sabiduría, o el ser anciano no significa estar lleno de sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es temer a Dios, no es la edad, es la obediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial lo que nos da la sabiduría. Y Roboam decidió hacer lo contrario. Dice la Biblia que desde ese momento el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Nuestra obediencia o nuestra desobediencia trae consecuencias. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel viene sufriendo esas consecuencias. La desobediencia a unos consejeros que Dios había colocado. Mis hermanos, es un llamado de atención. Hemos escuchado y estamos escuchando diariamente. Dios utiliza muchas formas para hablarnos, pero no es suficiente con escuchar. Debemos obedecer. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 33. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 hasta el 33. Y nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber
mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La sabiduría nos habla. Dios es el dueño, el creador de la sabiduría. La Biblia dice que desde el principio de la creación, Dios utilizó la sabiduría para hacer todas las cosas. Dios, por medio de esa sabiduría, nos habla. Lo que acabamos de leer nos dice que la sabiduría, personificando la sabiduría, nos dice que esa sabiduría se para en las grandes cimas, en los lugares altos, para llamarnos la atención, para decirnos ya no más, dejen de pecar, obedezcan, sujétense a mi voz. Pero nosotros muchas veces no tomamos en cuenta lo que Dios nos enseña. Una vez más, Dios nos habla hoy. ¿Queremos escucharlo? Es una invitación. No más desobediencia, no más rebeldía. Escuchemos lo que Dios nos ha hablado desde el principio. Tal vez ustedes nacieron en cuna cristiana y por alguna razón se separaron de lo que Dios les enseñó. Hoy les está haciendo un llamado nuestro Padre Celestial. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de cambiar de rumbo. Si ustedes decidieron ir hacia el norte, pero ese norte los ha llevado lejos de Dios, hoy les está haciendo el Señor un llamado. Recuerden todo lo que han aprendido. Recuerden todas mis enseñanzas. Hagan un pare. Dense la vuelta y tomen otro camino. Arrepiéntanse. Dios todavía nos da la oportunidad. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, quien será amplio en perdonar. Dice, ni quisieron, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino, las consecuencias, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículo 33. Mas el que me oyere, Dios nos habla hoy. ¿Queremos escucharlo? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla por el Hijo, por el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es la revelación, es la imagen del Dios invisible. Si ustedes y yo queremos conocer a Dios, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué debemos hacer? Debemos conocer a Jesús, ir hacia Él y entregar nuestra vida, nuestras cargas y decirle: mi Señor, aquí estoy. He estado apartado de ti, aunque he escuchado muchas veces, pero aquí estoy de rodillas para decirte: ya no más quiero vivir esa vida desordenada. Ahora me decido a escucharte y a obedecerte. Por último, vamos a leer en Job capítulo 33, versículo 19 al 22. Es nuestro punto número 4. Dios permite sufrimientos, angustias y enfermedades para que entendamos que nuestra vida depende de Él. Repítelo ese título y terminamos. Dios permite sufrimientos, angustias y enfermedades para que entendamos que nuestra vida depende de Él. Muchas veces estamos enfermos y no sabemos la razón, pero la Biblia nos enseña que Dios permite que lleguemos hasta extremos en nuestra salud para que digamos: papito Dios, tú has permitido esta enfermedad para que te busquemos. Aquí estoy. Gracias, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Papito Dios, gracias, porque tú nos enseñas, porque tú nos hablas, porque tú nos das una nueva oportunidad. Señor, reconocemos que nos hemos apartado de ti, que aunque te hemos escuchado de muchas maneras, que aunque tú has permitido que pasemos por muchas situaciones, hemos sido necios al no escucharte. Pero hoy me decido escuchar tu voz. Hoy me decido cambiar de rumbo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Ya no quiero ir más hacia esa vida de pecado, de ruina que está lejos de ti. Hoy me decido escuchar tu voz y decido cambiar de rumbo. Espíritu Santo, abro mi corazón para que tú llenes mi vida y gobiernes mi vida de hoy en adelante. Quiero ser una persona llena de tu presencia, llena de tu sabiduría, para poder vivir como tú quieres, para poder enseñar a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo o de estudio. Espíritu Santo, gracias, porque por fe tú entras a mi vida y te recibo, Señor. Muchas gracias, papito Dios. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que hemos tenido de compartir su palabra. Hasta cuando el Señor nos permita volver a estudiar su palabra, nos volveremos a encontrar. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.